micro. Es que no es distinto. Sabes que la generación mía andaba en micro, entonces uno le decía al micrero, páreme en el paradero 38, y te paraba. En cambio ahora ya no nadie le dice al micrero párame, sino que cuando uno llega al paradero tú le tocas el timbre y el tipo para. Bueno, a ver, Consuelo, ¿qué duda tiene con esta pregunta 2? ¿Se fue Consuelo? No. Consuelo, ¿qué duda tiene? ¿O no se acuerda la duda? Porque tú me dijiste... Estaba leyendo la pregunta porque no me acordaba de la duda. ¿Está en pantalla, Consuelo? Sí. ¿Estás con celular o con computador? No, con el computador. Está en pantalla, Consuelo, la pregunta, que tú... O a lo mejor se te pasó y la verdad no es tan meritoria analizarla. Es que creo que me confundí como en la relación de cuál de esas como moléculas está relacionada como con los ácidos grasos. Bueno, entiendo tu duda, pero me parece lamentable, Consuelo, que hayas esperado la revisión del control ahora para salir de tu duda. Usted pudo haber buscado en el libro de clases o en internet qué es lo que es un triglicérido. Mira, Consuelo, esto es una pregunta de reconocimiento. ¿Tú entiendes que esta pregunta te la van a formular de aquí a 4 meses más? Sí. ¿Entiendes eso, no? Sí. Es una pregunta de reconocimiento. Obliga a que tú estés pero bien acorazada con esta pregunta. No puedes dejar que te entre una bala por ahí porque es como hacer una... ¿Eres futbolera o no? No, juego básquet. A ver, mira, el básquetbol. Es como estás bloqueando al pivot y el pivot mide 3 metros de altura, po. Entonces, por más que muevas el brazo, el otro pasa por la pelota por arriba y te pasaron igual nomás, po. Niña, tú tienes que mirar la alternativa y tratar de reconocer quién de ellos, primero, qué es un ácido graso. Segundo, ¿quién tendría derecho a tener un ácido graso en su estructura? Un ácido... ¿Tú estás en química mención, Consuelo? Sí. Bueno, ¿estás en química orgánica o no? ¿Todavía no? No. Ya. Ahí te van a hablar de ácidos carboxílicos, que son compuestos que tienen a una cadena carbonada un grupo carboxilo, COH. Un ácido graso, Consuelo, es un ácido carboxílico, pero que la cadena carbonada es muy larga, con lo que los ácidos grasos normalmente son insolubles en agua. Estos ácidos carboxílicos tienen la capacidad de esterificarse, Consuelo, se unen a un alcohol por una reacción llamada esterificación que te la van a contar en química orgánica. Los que tienen ácidos grasos son lípidos, y de los lípidos solamente aquella clase de lípido que sea esterificable. Entonces yo voy por alternativa. El ARN, señorita, es un ácido nucleico, no clasifica como lípido, por lo tanto ni siquiera tiene derecho a tener ácido nucleico, ácido carboxílico. El ARN, la insulina, yo creo que es importante que cuando estemos en la clase de endocrino sepas que la insulina es un péptido, es una hormona proteica. ¿Importa para tu curso, Consuelo, que sepas que la insulina es una hormona proteica? Porque con eso Asenjo te va a decir, por lo tanto reconoce receptores en la membrana del blanco y actúa mediante segundos mensajeros, porque la insulina es una proteína, no es un lípido, es una proteína, señorita. El estradiol es un esteroide, es un lípido, es la hormona sexual femenina la que usted te produce, pues. Estrógeno, la alternativa casa es el estrógeno, pero el estrógeno, señorita, las hormonas sexuales son lípidos, pero son no saponificables, justamente son los que no tienen ácido graso. Cuando tú revises esta pregunta, Consuelo, yo te sugiero, acompaña en tu revisión individual en tu casa, haciendo un dibujo de cada una de estas moléculas. Del estradiol, te sugiero que la acompañes con un dibujo que vas a bajar de internet, respecto de la forma que tiene, para que veas como un esteroide. El glucógeno es un polímero de glucosa que está muy ramificado, pero es un azúcar. En cambio, los triglicéridos
Esos son lípidos. Es el modo en que los animales almacenamos energía. En la grasa corporal, triglicéridos. Ellos tienen ácido graso porque la esterificación de un alcohol llamado glicerol con ácido graso. Yo te doy un consejo. Consuelo, tienes que revisar estas moléculas porque ya estamos bien avanzados en el curso como para que todavía estas materias se te vuelvan una piedra en el zapato. Eso no debería ser. No debería ser en esta altura del curso. Eso es lo que te puedo decir. Reconocimiento, niña. ¿Usted sabe o no sabe? Y lo otro, Consuelo, no debiste haber esperado 2 semanas que Asenjo te explicara ahora lo que es un triglicérido. Eso debiste haberlo hecho en tu casa. Porque la pauta, el control lo tienes tú hace rato. Claro, está bien, yo envié la pauta ayer. Pero ya enviada la pauta, te debiste haber tomado la molestia. Entonces, ¿por qué Asenjo dice 2 elefantes? Tú misma lo debiste haber buscado ayer noche. De veras, los triglicéridos son el triglicerol. Te van a mostrar cuál es la molécula de glicerol en química orgánica, Consuelo. Es el 1,2,3 propanotriol. Y tiene 3 ácidos grasos esterificados. Bueno, niña, mi consejo es estudia más. Ya, niña, pague. La 3, la misma Consuelo. No, pero es que eso sí lo entendí, se me pasó cuando le mandé la... ¿Cuál es? Esa es la glucosa. Claro que sí, pues. Con la glucosa ustedes cumplen los 3 requisitos. Supongamos que está bien. Vamos a las 6, Nicole. Usted me preguntó las 6. No apague el micrófono. Ahí, paradero 38. Acá no tuviste duda, Nicole. En las 5 tampoco. En las 6. Ya. Yo creo que apague nomás el micrófono, Nicole. ¿Cuál de las siguientes estructuras está presente en todas las células procariontes y eucariontes? Esto, de nuevo, es una pregunta de reconocimiento. Lo que yo sugiero como antídoto, como una especie de vacuna contra el COVID, contra esta pregunta, el antídoto para responder esta pregunta, Consuelo, es sentarse en la casa y ponerse a dibujar en tu cuaderno una bacteria. Toma en consideración lo que el profesor te está diciendo ahora. El antídoto contra este tipo de preguntas es ponerse a dibujar un procarionte y empezar con flechita, indicar qué es lo que tiene un procarionte en tu dibujo y qué es lo que nunca va a tener. Usted me dibuja una bacteria, niña. Y también te pones al lado a dibujar una célula eucarionte, que puede ser en un primer caso una célula animal, y le dibujas todo lo que tiene y le indicas todo lo que no tiene la célula animal. Y la tercera célula que te sugiero que dibujas, Consuelo, es una célula vegetal. La puedes hacer cada una en una página para ir señalando lo que tiene y lo que no tiene, lo que es pertinente y lo que no es pertinente en cada caso. Y cuando hagas ese ejercicio que yo te lo estoy sugiriendo, como antídoto a este tipo de preguntas de reconocimiento, vas a encontrar que si hay árbol, los flagelos existen en el mundo bacteriano, pero también en el mundo eucarionte. Existen flagelos en las bacterias porque hay bacterias mótiles, bacterias flageladas. Eso sabes cómo lo vas a saber el día que te pongas a dibujar una bacteria con sus flagelos, porque de otra manera, ¿cómo saberlo? El modo de saberlo es que tú hayas estudiado la existencia de flagelos en bacterias. Y el modo de hacerlo es dibujarlo. Así, dibuja una bacteria. Hay bacterias con mucho flagelo, hay bacterias con poco flagelo. Dibuja, Consuelo, una bacteria. Puedes copiar el mono que viene en el libro de clase, cópialo. Lo copias una vez. Lo puedes copiar por segunda vez. Pero a la tercera, Consuelo, el mono ya tiene que salir de tu memoria. Lo mismo lo haces con una célula animal. Dibujas todos los organelos. El primer mono que salga de la copia. El segundo lo copia.
pero ya el tercer mono sale de tu memoria, Consuelo. Y así vas a ir descubriendo, cromatina no es algo que tengan las bacterias, porque es un modo que las células eucariontes aprendieron de almacenar la información genética. La cromatina no es el modo en que existe el DNA en las bacterias. El DNA bacteriano es naked, desnudo. Averigua esta niña qué significa el DNA desnudo. Así es el DNA de las bacterias, desnudo, no cromatínico. Por lo tanto, el A6 barco no es algo en común. Flagelo. Respecto al flagelo, es algo que las células vegetales superiores no tienen. Las células vegetales perdieron hace mucho tiempo la capacidad de generar flagelo, por eso no es común. El flagelo existe en las bacterias, en las células animales, pero no en las vegetales. Cromatina solo es propio de eucarionte. Mitocondria, las mitocondrias, señorita, es un organelo que existe en aquellas células que son con organelo. ¿Cómo? ¿Hay células sin organelo? Claro que las hay, pues. Y una célula sin organelo, por lo tanto, no tiene mitocondria, porque no tiene organelos. Las bacterias no tienen mitocondria. Por lo tanto, la alternativa D no es común. Pared celular. La pared celular es una estructura que solo existe en las células que tienen derecho a tener pared. ¿Cómo? ¿Hay células que no tienen derecho a tener pared? No, efectivamente, hay células que no tienen pared. Por lo tanto, no es común. Lo que sí es común, la necesidad de una célula de tener la capacidad de sintetizar proteínas, señorita. Los ribosomas son unas estructuras celulares en las que el ribosoma logra unir aminoácidos entre sí para ir fabricando proteínas. Y las proteínas es algo que se requiere en todas las células. Hay ribosomas en las bacterias, hay ribosomas en las células vegetales, hay ribosomas en las células de glóbulo rojo, en todas. Yo te sugiero, Consuelo, que no dejes pasar esta pregunta 6, porque tu conocimiento está medio poroso. Esto es reconocimiento nomás. Es puro reconocimiento. Y esto hay que ponerle atajo. Hay que atajar esta cuestión pronto. Porque tú vas a ir recibiendo cada vez más información en clase. Entonces no puedes seguir pretendiendo avanzar si el conocimiento lo tienes tan frágil. Yo te sugiero, revisa estas materias de nuevo. Toda la materia, toda. Ya. Ahora Jaime Becerra me dice las 7. Y él me dice 7 casas. Me gusta como Becerra me dijo que, porque yo ya entiendo lo que él quiere que analice. Él me dice seguro, yo respondí 7 casas, o ¿por qué no 7 casas cuando la respuesta es 7 barcos? Mira, esta situación, Becerra, es un clásico de ejercicio. Yo te anuncio, Becerra, que es muy probable que un ejercicio como este esté en tu prueba de transición, porque estas materias son evaluadas permanentemente. Si usted revisa los ejercicios DEMRE, los ensayos DEMRE de años anteriores que debiste haber revisado, porque existen, a ver, se los digo de otra manera. En la página DEMRE, permiso, voy a salir de este ejercicio. No sé si fue en este curso que anuncié que el Departamento de Orientación me manda a decirles que la resolución del modelo propuesto 2020 ya se publicó. Hace 2 semanas en la página DEMRE está publicada la resolución del modelo 2021, que es lo que publicaron en mayo. En agosto salieron las respuestas. Si tú revisas ese modelo, Becerra,
te vas a encontrar con seguridad que van a salir de estas preguntas de colocar una célula en un medio hipertónico, hipertónico. En consecuencia, ten cuidado con estas preguntas a futuro, porque capaz que sea una pregunta que aparezca en tu prueba de transición cuando estés en enero. A ver, voy a la explicación. Lo que el ejercicio propone es que hay un movimiento de agua a través de la membrana. Se produce un movimiento de agua que le va a cambiar el volumen a la célula. Entonces usted tiene que entender, Becerra, cómo debió haberse movido el agua, como para explicar, a lo mejor el mono no se entiende mucho, que el glóbulo rojo estalle. ¿De dónde hacia dónde, Becerra, se tiene que mover agua como para explicar que cambiando el volumen de la célula, tú ves que la célula estalla? Entonces usted razona un poco y dice, como para que la célula estalle, el volumen de la esfera tiene que aumentar. Por lo tanto, tiene que estar ingresando agua, porque es el ingreso de agua lo que aumenta el volumen. El agua ingresa. Ese es el razonamiento. Entonces ahora viene un poco de osmosis, de razonamiento osmótico. ¿Cómo tiene que estar el gradiente como para que el agua ingrese al glóbulo rojo? Y usted razona así yo lo expliqué en clase. Mira, Becerra, el agua se va a mover desde la solución que tenga más agua a la solución que tenga menos agua, porque el agua, como cualquier molécula, se mueve a favor de su gradiente, compadre. En consecuencia, mira acá, si el agua ha de entrar por difusión, tiene que hacerlo de una solución donde haya muchas moléculas de agua y va a ingresar a una solución donde hay menos moléculas de agua. ¿Y sabe quién permite aquello? El soluto, compadre. Para que una solución tenga mucha agua, tiene que tener poco soluto. Para que la solucioncita tenga mucha agua, tiene que tener poco soluto. Y la solución de adentro, para que tenga poca agua, ¿sabe lo que tiene que pasar? Tiene que tener mucho soluto. Y por la existencia de mucho soluto, tiene poca agua. En consecuencia, tú razonas así, Becerra. El agua está entrando porque el agua se está difundiendo. Para que haya difusión, el agua se tiene que mover de una solución donde hay mucha agua hacia una solución donde hay menos agua. De tal modo que la solución que tiene mucha agua, afuera, tiene poco soluto, hipotónica. La solución adentro tiene poca agua porque tiene mucho soluto, hipertónica. En consecuencia, para que el glóbulo rojo estalle, tuviste que colocarlo en agua destilada, en agua de la llave, y reventó. Yo me asombro que año tras año los estudiantes tengan problemas con esto, o será la explicación que uno le da que la insatisfactoria, o a pesar de que uno da la explicación el estudiante no entiende. Pero el problema es que si el estudiante no entiende, yo no me entero, porque usted no me lo pregunta en consulta. Acá lo que estás viendo es un problema osmótico. El cambio de volumen lo produce el ingreso de agua, alumno. Ingreso de agua a la célula. ¿Por qué el agua entró? Porque el agua se encontró en un gradiente de concentración entre dos soluciones. El agua se mueve desde donde hay más agua hacia donde hay menos. Ese es el gradiente. Y para que el agua ingrese, alumno, la solución de afuera tiene que tener mucha agua. ¿Y cómo logra eso? Porque hay poco soluto. Justamente por la ausencia de soluto es porque existe mucha agua afuera, adentro, en la célula. ¿Por qué habría poca agua? Porque hay mucho soluto. Una solución es soluto y solvente. Y si va a haber mucho soluto, es porque hay poco solvente.
y así tú estableces un gradiente para el agua. Y el agua se va a mover, porque va a moverse de la solución donde hay mucha agua, hipotónica, a una solución donde hay poca agua, hipertónica. Al glóbulo rojo lo has colocado en una solución hipotónica. Usted marcó casa. La célula la sumergiste en una solución hipertónica. Mira, te voy a explicar lo que usted respondió. Hipertónico quiere decir que afuera, con el cursor Becerra, lo que es la solución celeste, hay mucho soluto. Pero no te preocupes para el análisis osmótico del soluto, preocúpate del agua, porque el agua es el que finalmente se va a moverse. Entonces usted dice, hipertónico tiene mucho soluto. Y respecto del agua, que es lo que verdaderamente importa, hay poca agua afuera. ¿Respecto de quién? Respecto de la que hay adentro. Adentro usted me dijo, profesor, la célula tendría que ser hipotónica, lo cual significa que si lo de afuera es hipertónico, lo de adentro es hipotónico. Eso dijiste tú. Quiere decir que hipotónico tiene poco soluto y por defecto va a tener mucha agua. Y si usted establece un gradiente en el que el agua comienza a moverse, en las condiciones que tú respondiste la pregunta, el agua sale, porque el agua se va a mover desde donde hay más agua, dentro, hacia donde hay menos agua, fuera, con lo cual la célula pierde volumen. Yo no sé cómo más explicar esto, alumno, porque ya lo he explicado con toda lo que yo te sugiero, Becerra. Mira lo que te voy a proponer. Búscate un video Google en YouTube que explique osmosis. Y con un video te van a explicar lo mismo. Tú eres de la generación virtual. Por lo tanto, a lo mejor a ti lo que te entra no es por los oídos, sino por los ojos. Búscate un video donde te expliquen con un video que tiene que existir en YouTube. Usted teclea osmosis, te van a salir miles de videos. Escógete el que más te acomode, porque usted tiene que responder de ahora en más 7 parcos. Créeme, Becerra, que esta pregunta, o una modificación de esta pregunta, yo creo que te está esperando en enero. Y sería muy triste que no puedas responderla correctamente. A ver, la 8. Bueno, este es un gráfico, esto me parece más interesante explicarlo. El compañero me pregunta, Jaime, la pregunta 8 era dedo y él respondió árbol. Voy a analizar árbol. A ver. Tú respondiste, Jaime, de nuevo, estás confundido. Él respondió que la célula puesta en un medio isotónico comienza a dividirse y crecer. A ver, voy a tratar de explicar por qué no podría ser pensado 8 barcos. Que una célula la colocaste en un medio isotónico, de modo que el cambio de volumen no es un artefacto del medio en la que fue colocada la célula. No. Él me dice, no, profesor, el cambio de volumen se debe a que la célula está en división celular. Entonces él me dice que hay una caída del volumen y él empieza a explicar que antes de TX la célula fue colocada en un medio isotónico y comienza a dividirse partiendo de un volumen 2, Jaime. Partiendo de un volumen 2 que era el volumen inicial, el volumen cae, pero mira, después de la división alcanzó un volumen 4. Es la variación de una célula. Entonces eso no satisface tu explicación, porque no explica cómo una célula que tenía un volumen 2, fíjate el gráfico, dice, el volumen de una célula, estás representando el volumen de una célula.
es contradictorio, no explica cómo una célula que tenía un volumen 2, luego de la división va a tener un volumen 4. La alternativa Barco creo que es un poco caprichosa, no tiene muchos antecedentes para ser sustentado con la información. Por el tenor de las alternativas, Jaime, mira lo que te voy a responder. A ver. No es posible usar el argumento. Te iba a decir que si hubiesen habido más preguntas respecto al medio hipertónico, isotónico, uno dice, me da la idea que la explicación 8 árbol... tú pusiste 8 árbol. Ahora te puedo responder de modo más contundente porque no es 8 árbol. A ver. Ya te puedo responder de modo más contundente por qué no es 8 árbol. Aunque es correcto la descripción. Porque el problema que tiene 8 árbol, Jaime, que no es una explicación. 8 árbol es una descripción de lo que pasa. Efectivamente, lo que se observa es una caída del volumen y luego un aumento. Pero eso no concurre como una explicación. Eso es una descripción nomás. Tú estás contando lo que está pasando. Pero no fue eso lo que se te preguntó. Se te dijo, explícalo. Por eso no es 8 árbol, que es lo que tú respondiste. 8 árbol no es una explicación de lo que está ocurriendo. Es tan solo una descripción. Por lo tanto, es erróneo escoger árbol. Porque no es una explicación. 8 árboles es una descripción. Como descripción es correcto. Pero no es lo que se te preguntó. ¿Me entiendes? Tenías que buscar una explicación. Jorge Araya se sumó con Jaime. ¿Por qué no era árbol? Porque por el tenor de la pregunta le estaban pidiendo a usted que explicara, no que describiera. Y lee una descripción de lo que yo veo con el volumen, que el volumen disminuye y luego aumenta. Sí, pero eso no es lo que se te preguntó. Eso es todo, alumno. Hay que tener cuidado. Mira, Jaime, a mí me pasa también. Cuando estés en una prueba, tú tienes que subrayar aquello que se te pide responder. Entonces aquí, yo con el lápiz mina que tengas, tienes que subrayar que lo que se te pidieron una explicación, lo subrayas con el lápiz, viejo, para que no se te olvide. ¿Entiendes? Porque si no subrayas los puntos centrales de la pregunta, créeme que a mí me pasa, termino respondiendo otra lesera. Y luego un alumno me viene a decir, profesor, no era eso lo que estaba preguntando en la pregunta 20. Y veo, tienes razón, alumno, me pasó que me confundí. ¿Entendió, Jaime? ¿Y el otro alumno? Ya, pregunta 8. La 9, Consuelo. ¡Wow! No voy a poder al revisarlas todas. Consuelo, esta es una pregunta de reconocimiento. ¿Cuál de las siguientes componentes celulares no se encuentra en una célula procarionte? Pero, Consuelo, tienes que estudiar, Consuelo, porque resulta que la respuesta es evidente. Es evidente que lo que usted está buscando ahí es aquello que no tenga una célula procarionte. ¿Sabes lo que no tienen las células procariontes? Porque nunca organelos, por niña. Lo que la flecha marca es un organelo llamado lisosoma, que es un organelo membranoso que las bacterias nunca han tenido, porque no las desarrollaron nunca. Lo que usted tiene que dibujar, Consuelo, es organelo por organelo, así segunda parte de la tarea, luego de que dibujaste bacteria, célula animal, célula vegetal, Asenjo te da esta otra tarea. Dibuja organelo por organelo en tu cuaderno y empieza a explicar para qué sirve y qué es lo que hay dentro. Y encontrarás que un lisosoma es un organelo que tiene cientos de enzimas
porque participa de la digestión. Ya. Jaime Becerra, lo mismo. Jaime también necesita estudiar. Me marcaste 9 árbol. ¿Cómo no va a tener DNA una célula procarionte? El DNA es la molécula capaz de almacenar información en forma de secuencias nucleotídicas. Las bacterias tienen DNA porque es el modo en que los seres vivos descubrieron el modo de almacenar información como secuencias de nucleótidos. Otra cosa, que el DNA de las bacterias no es cromatínico, porque nunca lo ha sido. El DNA de las bacterias es naked, desnudo, es circular cerrado, pero tiene DNA. Se purifica el DNA de las bacterias para clonar genes en el DNA de las bacterias. Jaime, lo que te falta a ti es lo que le falta también a Consuelo. Asenjo te da la orden de que dibujes bacterias y le pongas en tu dibujo un nombre así, esto el cromosoma, este el mesosoma. Si no lo haces, es cosa tuya nomás, porque yo ya te dije, Jaime, una idea como para que nunca más vuelvas a cometer un error tan grave de decir que una bacteria no tiene DNA. Eso es grave. Es grave que un joven que está por rendir la... Porque en definitiva la universidad, ¿sabes a quiénes seleccionan, Jaime? A los que tengan competencia para estar en la universidad. Es grave tu duda, como también las de Consuelo. Y eso se resuelve estudiando, niño. Si hasta Asenjo lo sabe, ¿cómo no lo vas a saber tú? Claro que lo va a saber usted, pues, pero tiene que estudiar. A ver, la pregunta 11 para... El Jorge Araya me preguntaba las 7, pero ya expliqué las 7. Young. La niña Su me dice el ejercicio 12, profe. Quedan 10 minutos, 20 minutos. Ya, Young. Le voy a levantar el micrófono a Young. De nuevo. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien me manda un chat? La 10C me salía peroxisoma. Profe, la 10C salía peroxisoma. A ver, déjame volver a la 10 y después a la 11. Permiso, ¿ah? Un compañero, Gia, me dice que algo pasa con la pregunta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la 17. Escogí otra pregunta. Ya, me voy para atrás. Ya. Es que esta es otra pregunta. No, nada, profe. Es que de nuevo, Gia, si tú viste mal y me lo aclaras de mala manera, no sé si te refieres a que ya no importa revisar la pregunta 10, o no te importa revisar la pregunta 11, o no te importa revisar ninguna de las dos preguntas, porque yo no entiendo lo que me estás comunicando. Hay que ser más preciso cuando ustedes me envíen información por el chat. Usted me dice precisamente, para que no quede lugar a duda, de lo que usted me está comunicando a mí. Ya, quiere revisar las 11. Eso, así más. Ya. Dice, tienes una curva de crecimiento que la han dividido en 3 porciones. La zona 1, la zona 2 y la zona 3. Y hablan de cuál afirmación es correcta. Y entonces habla de tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento, el valor C, el crecimiento, casi lo publico acá, pero bueno, esperaba la pregunta. El crecimiento poblacional GIA. Pero yo tengo una animación. Lo que tú estás viendo en ese gráfico GIA, el tamaño poblacional, lo que está en tu gráfico, eso es la consecuencia de dos variables que están actuando de modo contrapuesto. La curva que está en pantalla
el tamaño poblacional es la consecuencia de una variable llamada tasa de crecimiento, nacimiento o natalidad, pero también es objeto de una variable llamada mortalidad. Las dos variables interactuando han generado la curva que está en pantalla. El crecimiento poblacional es una función que depende de dos variables. Lo que usted está viendo en pantalla, alumno, es la resultante de la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Y dependiendo de los valores que toman ambas variables, es la forma de la curva. Mira, a ver, voy a buscar una animación que tengo en la clase, expliqué esta. Me parece que era acá. No. Acá. Mira. Gietta, para usted la explicación. Mira. Observa la curva, esto que está apareciendo ahí es la curva de crecimiento humano. Ese es el número de individuos, eso es el tamaño poblacional. Pero esa curva, alumno, que está en pantalla, es una función de dos variables que están interactuando entre sí, que es la tasa de natalidad y de mortalidad. Observa. En la etapa preindustrial, momento en que la población humana era chica, esa es la resultante de las siguientes dos variables. Eso que apareció en verde es la tasa de natalidad. Una alta tasa de natalidad, pero que su efecto sobre el tamaño poblacional se anula porque en esos momentos la tasa de mortalidad también era alto. De tal modo de que la natalidad y la mortalidad influyen en el tamaño poblacional, que es chico. ¿Me entiendes lo que te estoy? El tamaño de una población es función de dos variables, llamadas natalidad y mortalidad. En el caso que te estoy mostrando en pantalla, el tamaño poblacional es chico porque la tasa de natalidad alta se anula con una alta tasa de mortalidad. Resultado, la población es chica. Pero mira, luego el tamaño poblacional empezó a crecer porque el tamaño de una población es función de las variables que la afectan. La natalidad se mantuvo relativamente estable, pero la que cayó durante la etapa de transición es que durante el siglo XVII se descubrió la medicina y la medicina redujo mucho la mortalidad. Y como consecuencia de mantener la natalidad alta, pero la tasa de mortalidad disminuyó. ¿Sabes lo que provocó eso sobre la tasa? El crecimiento se disparó, pues, alumno. Te lo digo de otra manera. La curva que está en pantalla de color rojo depende de los valores que adopta la curva verde y la curva negra. La tasa de crecimiento es igual a la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Y con eso, alumno, usted tenía que responder la pregunta. Yerko, usted ni me hable. No hiciste el control. Te envié 2 correos electrónicos recordándote el control. Así que usted ni me hable. Es una broma. Es una broma medio en serio, sí. Usted, Yerko, no hizo el control 2. Te envié 2 o 3 correos electrónicos recordando la obligación. Así que, en broma y en serio, ni me hable. El Yerko. No sé por qué enviándoles correo electrónico, como que si fuera, no sé, tu mamá. Le envío el recordatorio. Mira, ¿sabes lo que va a pasar en la universidad, Yerko? Que el profesor va a hacer la clase, les va a decir que va a haber un control y les va a tomar el control. Les va a importar la nada recordarle a ustedes que el día sábado hoy le tocaba a usted
revisar un control que debiste haber hecho en tu casa. Así que prepárense, porque en realidad hasta el día de hoy a ustedes lo han tratado a ustedes con esponjas y con algodones. Pero la vida no es así. Prepárense para el mundo real, jóvenes. El mundo real, como lo cantaba Vicentico, los caminos de la vida no eran lo que creía. Así nomás, pues, alumnos. Así que te envié 2 correos electrónicos recordándote la necesidad de que respondiera el control 2. Así que no sé de quién me puede estar hablando. Usted para mí no hizo el control, alumno. A ver, entonces, Gia, el crecimiento de una población es la resultante de 2 variables, llamadas natalidad y mortalidad. De modo que el crecimiento poblacional es igual a la natalidad menos la mortalidad. Y así tú explicas el ejercicio, que voy a volver al ejercicio que estábamos revisando. Permiso. Control 2. ¿Qué me preguntó el control? El Gia me preguntó el control, la pregunta esta. Entonces, Gia, volviendo, esa curva que tienes enfrente tuyo, Gia, es el tamaño de una población. Tamaño que depende de la natalidad que tiene la población en ese minuto, menos la mortalidad que tiene la población en ese minuto. Entonces, dice, en la etapa 3, yo puedo igual tener algunos reparos con esta pregunta. Si quieres, pues lo analizamos. La pauta de corrección de la que yo pudiera estar de acuerdo dice 11 árboles. En la etapa 3, la población disminuye su tasa de crecimiento en relación a la tasa 2. Eso es evidente. Eso es evidente porque la tasa es el diferencial, la razón de crecimiento. Eso es una tasa de crecimiento. ¿Entiende algo de derivada, Gia? La pendiente observa la tasa de crecimiento para un mismo tiempo considerado, qué sé yo, 100 años. El crecimiento durante 100 años, la tasa, la pendiente, lo que creció la población en 6 años, en la etapa 3, la tasa de crecimiento fue mucho menor que lo que creció la población en los mismos 100 años, pero en la etapa 2, porque la tasa de crecimiento 3 es evidente del gráfico que es menor que la tasa de crecimiento en 2, porque la pendiente es menor. A lo mejor no saben lo que es una tasa. Una tasa de crecimiento es una diferencia, un diferencial, la pendiente. El cambio de tamaño poblacional en 3 es menor que el cambio poblacional en 2, porque la pendiente es distinta. Yo veo que 3 romanos, árboles, se ve del gráfico. Ahora las razones de por qué, eso ya no lo dice el gráfico, uno podría presumir ya, enlazando con lo que te acabo de explicar. Es posible que en 3 la tasa de natalidad se hayan vuelto muy parecida a la de mortalidad. Por lo tanto, como la natalidad comienza a parecerse al valor de mortalidad, la diferencia entre estos 2 valores hace que la tasa de crecimiento se vuelva 0. Repito, para explicar lo que está pasando en 3, en que la población ya no crece, tú me tienes que decir, Gia, que seguramente, si te obligan a explicar eso, tú dices que seguramente la tasa de natalidad se ha igualado a la tasa de mortalidad. Y por eso es que la población en 3 ya no crece. En cambio, en 2, tú estás viendo que la población crece. Entonces usted tiene que explicarlo, que no era la pregunta, ¿por qué la población crece en 2? Porque la natalidad es mayor que la mortalidad, profesor. Por eso la población crece el número de individuos, porque son más los que nacen que los que mueren. Do you understand me? La curva que está en pantalla es la curva de crecimiento.
Y la curva de crecimiento obedece a dos variables que se juegan, la natalidad y la mortalidad. Y usted tiene que ir jugando con la tasa de natalidad y mortalidad para ir explicando por qué la población creció, por qué se estabiliza y por qué era estable. Eso. Son las 12:30. ¿Sabes qué? A Nicole no le respondió ninguna pregunta. A ver, voy a responder esta, que era la que iba a responder. Me ha preguntado Consuelo Chandía. Y John, mira, ¿sabes lo que hay que hacer con estos chicos para que aprendan? A mí que hago clases, me cuesta ver en una tabla de resultados los datos que ahí se obtienen. Porque la información entra por los ojos. Lo más conveniente es que tú rápidamente, joven, el día que te hagas un gráfico. Gráfico que lo hice con el programa Excel, este gráfico que apareció acá abajo. Yo hice un gráfico con los datos obtenidos y prefiero mirar el gráfico que la tabla. Y el gráfico me muestra que se trata de una población que crece, pero luego se estabiliza, compadre. ¿Entiende lo que te estoy? Cuesta ver los resultados desde una tabla. Lo que yo te sugiero, aunque esta pregunta no tiene seguramente mérito de una prueba de transición porque no le van a dar tiempo a un estudiante, pero puede surgir. Si surgiera una tabla, yo te sugiero, llévala a un gráfico. Y me surgió este gráfico que está aquí abajo. Yo lo hice con planilla Excel. Me demoré 15 segundos con un computador cero. Y lo que veo, que se trata de una curva de crecimiento sigmoide. Se estabilizó en un valor de carga. Entonces con eso yo puedo decir, dedo. Se ve dedo. Le voy a levantar el micrófono a Young. Young. ¿Alguien más se evacuó? Porque no está. Young. ¿Usted? Hola, niña, de nuevo. ¿Qué hay de almuerzo en la casa? Cuénteme qué hay de almuerzo en la casa. Quiero saber. ¿Qué hay de almuerzo en tu casa? Ahora no, después. Después me va a contar. Uh-huh. Después va a ver. Es que no sé qué significa tamaño alrededor, que no sé ¿Cuál? qué es eso. Tamaño alrededor, ¿qué es eso? No sé. Ah, la expresión alrededor. Ajá. Ah, dedo. Ya, John. Apague nomás. Wow, John. Claro, no sabe el concepto, la traducción de la palabra alrededor. Alrededor es en torno a. Es un tamaño alrededor, se refiere a que el tamaño está próximo, está en torno, está muy parecido, es casi similar, es próximo al tamaño de carga. Que algo esté alrededor es que tú giras en torno a ese punto, pero no te alejas ni te acercas, pero estás próximo. Estar alrededor de alguien, estar próximo a alguien, pero no te acercas ni te alejas, pero estás próximo. Girar alrededor del sol es estar en torno al sol, pero tú no te alejas ni te aproximas. Alrededor es en torno a. En términos de la acepción de acá de la pregunta, era que el tamaño poblacional se mantiene próximo al valor de capacidad de carga. Eso es alrededor, que el tamaño de la población fluctúa próximo, está próximo, es parecido, fluctúa en torno, alrededor, similar a la capacidad de carga. Eso es verdadero. La capacidad de carga, John, veo la curva, aquí veo que la población se estabilizó en torno a 60 pericos. Entonces, proyecto la línea de curva para acá y corto y digo, veo que la población se estabilizó con 60 pericos. Ese es el valor de carga.
Pero no va a ser 60 clavado, niña, porque las poblaciones fluctúan. Hoy día pueden ser 60, mañana pueden ser 61, pero pasado mañana pueden ser 65. Y luego pueden pasar a 58. Es un promedio. Estar alrededor es un valor promedio. Eso es lo que le puedo decir con esta pregunta. Ya entendió la chica. John, tienes que estrujar a tu profesor de lenguaje, del ramo de lenguaje. Aprovéchalo, porque veo que tienes que estrujar al profesor de lenguaje. Nicole, a la Nicole no le respondió una y te voy a responder la última pregunta para ti, Nicole. Si es que está online. Usted me dijo la pregunta 15, Nicole Lacayo. ¿Estás ahí, Nicole? A ver, le voy a levantar el micrófono.